Comenzamos el Evangelio, clase número 13, tema 4. Amén. Salmo 103. ¿Lo tienes ahí? Amén. Vamos a leer este salmo, hermano. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, aleluya, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece, aleluya, mire, véalo bien, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué hermoso salmo. Hay un detalle ahí precioso, que dice que el hombre es polvo, que él se acuerda de lo que somos, cómo nos hizo, y que somos como la hierba. ¿Verdad? Que nuestra vida es así. Nuestra vida es como la hierba. Nacemos, viene el viento, nos mecemos en esta vida y luego nos vamos. Así. Aleluya. El Evangelio. El Evangelio. Para usted, ¿se acuerda? Evangelio tiene que ver con evangelizar, ¿verdad? Evangelio tiene que ver con evangelizar.
como se conoce como evangelizar, anunciar a las personas que levanten la mano y acepten a Jesús en su corazón, que se arrepientan y sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. ¿Ya? Eso es lo que comúnmente se hace en una campaña evangelística, ¿verdad? Yo quiero llevarlos a eso para que vayamos viendo qué es el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, qué es el Evangelio. ¿Ya? Tenemos por concepto que esto es el Evangelio, ¿o no? ¿Sí? Si yo le diría, si usted tiene una persona enfrente, ¿qué es lo que usted le diría que debe hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y usted le diría, mira, acepta a Jesús en tu corazón y tu nombre será inscrito en el libro de la vida y vas a ser salvo. Y tenemos por tendencia a decir aquellas cosas, teníamos por tendencia, ¿ya? Por costumbre y por heredamos esa forma, ¿ya? Pero averigüemos, ¿qué es el Evangelio? ¿Ya? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Es una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Yo le pregunto a usted, ¿qué es el Evangelio? Por lo general me va a decir las buenas nuevas, buenas noticias, ¿ya? Pero eso es un sinónimo de Evangelio, ¿ya? Respuestas comunes, ¿qué es? Buenas nuevas, pero son sinónimo, amado hermano, son un sinónimo. Entonces, no está respondida la pregunta. Le voy a pedir que vea algún sustento bíblico que indique qué debemos anunciar y qué es el Evangelio. ¿Qué es lo que debemos anunciar y qué es el Evangelio? Mire, pasos para evangelizar. Repetimos lo mismo que comenzamos. Se conoce como evangelizar, anunciar a las personas que levanten la mano y acepten a Jesús en su corazón, que se arrepientan y sus nombres serán inscritos en el libro de la vida. ¿Dónde podemos sustentar bíblicamente esto? ¿Ya? ¿Qué es el Evangelio? Entonces, uno se pone a pensar y uno dice, eso fue lo que tenemos por concepto, por herencia, de que esa era la forma. Pero ¿de dónde sacamos esas formas? ¿En qué parte de la Escritura dice que debemos hacer que la gente haga esto, que es solamente esto? ¿Ya? Haciendo un poco memoria, ¿se recuerda usted que solamente enseñábamos que si aceptaban a Jesús en su corazón y creían, ¿verdad?, que Dios le levantó de los muertos, será salvo? Y eso era todo, o sea, solamente creer. Hoy día vamos a poner a prueba este pensamiento. No se puede hacer, amado hermano, teología de un puro versículo. Tenemos que ver la precedencia de las cosas, que es lo que está establecido de antes. Al tener precedencia, usted sabrá que siempre lo de antes permanece sobre cualquier idea que venga después, ¿ya? Y cualquier idea que venga después tiene que permanecer en la palabra, en lo que está precediendo. Amén. Así que avancemos. Mire, Mateo 4:23, ¿ya? Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ya? No se quede con sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esos son señales que siguen. Son señales que siguen. Eso no es lo principal. ¿Ya? Aquí lo principal, que él predicaba el evangelio del reino. Yeshua predicaba el evangelio del reino. Avancemos. Anote eso. Si usted me dice si vamos muy rápido, ¿ya? ¿Qué es evangelio? ¿Ya? El Strong G2098, buen mensaje. Si usted va a la escritura, anote eso. Evangelio es el buen mensaje. ¿Ya? Hay otro, que en el mismo que, el que significa que deriva del griego, ¿ya? Cuando es H, deriva del hebreo. Strong es un diccionario bíblico y buenísimo, uno de los mejores, que nos lleva a la etimología de las palabras. Aquí en Strong dice evangelio, porque esto viene del griego, ¿ya? Que quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Ya? Pero hay un detalle, que la raíz de evangelio viene de eu o eb, ¿ya? Que quiere decir bien o verdadero, ¿ya? Y angelio es mensaje o mensajero. De ahí viene la palabra ángel. Ángel es mensajero y angelio es el mensaje, ¿ya? Es una conjugación. Entonces la raíz de evangelio es angelio, ¿ya? Del griego, y que quiere decir mensaje. ¿Qué quiere decir? Ahora que usted ve la raíz, evangelio, ¿qué quiere decir? Mensaje verdadero. Mensaje verdadero, aleluya. Entonces ahora usted lee, recorrió Jesús, el 4:23 de Mateo, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el mensaje verdadero del reino. El mensaje verdadero del reino, aleluya. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿Puede entender? Para los que han visto, para los que vimos las clases de la ley oral, entonces esto va conectando. ¿Cuál era el mensaje de Yeshua? El mensaje verdadero del reino. ¿Alcanzó a notar? ¿Alcanzó a notar, verdad? Vamos muy rápido. Vamos, volvamos, ¿sí? Anote. Es necesario que usted no se dedique a escuchar. Usted anote estas cosas. Porque si uno no conoce, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Es tremendo el no darle la importancia al estudio de la palabra en una forma, en el contexto. Por eso vemos todo esto. ¿Ves que es muy diferente? Es muy diferente. Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. No, es una palabra compuesta que viene de verdadero, de bien verdadero, evangelio, mensaje verdadero del reino. Aleluya. Amén, ¿lo tiene? Ya, sigamos. Miren, 1 Corintios 15, 1, 6. Vamos a poner a prueba la palabra de Dios para ir verificando. Nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy
salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya, este pasaje, a primera vista te da la sensación de que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Te da eso, ¿ya? Te indica eso, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces cuando hemos entendido qué es el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ese es el anuncio que se ha estado dando toda la vida. Al menos 500, 600 años después de las reformas protestantes. Entonces, ¿verdad? Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Verdad? Que da una sensación, que da la sensación de que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él es el cumplimiento de esto, ¿ya? Entonces aquí te da la sensación de que solo el Evangelio es creer. Que solo el Evangelio, visto de este punto de vista, bajo este contexto del pasaje, es creer. Si tú crees, eres salvo. Cree tú y serás salvo toda tu casa. Y a veces, si fuera a creer, mire, si fuera solo por creer, entonces tenemos una contrariedad. Porque lo vamos a poner a prueba con Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, que dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, mire, si primero comienza, el apóstol Pedro está diciendo, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Al mensaje verdadero de Dios. Entonces, imagínense, aquí nos está indicando que hay una obediencia que ya no es solamente creerlo. ¿Lo tienes junto? ¿Lo tienes junto? ¿Los dos? ¿No? ¿Están separados? Ya. Entonces, en 1 Corintios 15, pareciera que nos hablara solamente de creer, de que conforme a las Escrituras. O sea, que todo tiene que ver con que Yeshua haya cumplido, haya muerto y haya resucitado conforme a las Escrituras, ¿verdad? Que por lo cierto eso es así. Pero ¿eso es el Evangelio? Si revisamos, Pedro está hablando de obedecerlo, de obedecer. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al mensaje verdadero de Dios? Al mensaje verdadero de Dios. Mire, conecte. Yo pienso esto, ¿ya? Y esto te tiene que llevar a ese pensamiento. Si Yeshua no había muerto todavía y no había resucitado y él predicaba el evangelio del reino, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cambió el mensaje después? ¿O hemos interpretado mal? Entonces Pedro lo lleva a que hay que obedecer, que no es solamente creer. Hay una contradicción, pareciera, con 1 Corintios. Amén. Amén. Mire, Mateo 4:23. Volvamos.
Yeshua predicaba. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí lo importante es el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús o Yeshua, su nombre vernáculo, su nombre verdadero? ¿Qué predicaba? El evangelio. ¿Qué predicaba? Él no iba por la calle, yo ya morí, yo ya resucité por usted. ¿Verdad que no? Todavía no acontecía aquello que era conforme a las Escrituras. Pero él ya predicaba el evangelio. ¿Cuál? ¿Cuál evangelio? ¿Cuál mensaje verdadero? Pensemos y anote. ¿Cuál? ¿Cuál? Miren, Primera de Pedro 1, 22, 25. Dice, esto es importante, hermano. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, aleluya, a la verdad, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mire, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su mandamiento, su palabra. Sigamos, mire lo que dice Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, en el creer solamente en la muerte y resurrección de Yeshua, no hay obediencia, solo hay credibilidad. Pero aquí Pedro nos está diciendo que por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, el Ruaj, el viento de Dios, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hasta ahí, el apóstol Pedro explicando. Mire lo que explica. Explica que hasta la purificación es por medio de su palabra, de la verdad de su palabra. Y cita, el 24 dice, porque, eso es igual a decir, porque así dice, porque escrito está. Cuando dice porque, es lo mismo. Entonces dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, que por el Evangelio, por el buen mensaje, os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Sabía usted que Pedro hasta el 23 está hablando él? Y está enseñando él. Pero el 24 él está citando a un profeta. Él está citando aquí a un profeta. Isaías 40 del 6 al 9. Veámoslo. Pedro está citando esto. Voz que decía, da voces. O sea, predica, anuncia, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella.
Ciertamente como hierba es el pueblo. Oh, aleluya. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mire lo que dice aquí, que las generaciones pasan, que los pueblos se levantan, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Que las generaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Que el pueblo va pasando, que el tiempo va pasando, va transcurriendo. Que las generaciones van cambiando. Que el hombre, que la vida del hombre es como la hierba del campo. Aleluya. Que venimos a esta tierra unos cuantos años y luego nos vamos. Pero dice que su palabra, que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Yo le digo una cosa y le pregunto. Para Isaías, cuando Isaías anuncia aquello, ahora vaya al contexto. Vayamos al contexto, al tiempo, a donde se produce esto. Para Isaías, ¿qué es la palabra de Dios? Cuando Dios le dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Para Isaías, ¿cuál era la palabra de Dios? ¿Qué libro había? ¿Qué libro existía? Si usted se ubica en el contexto de los tiempos, por eso es importante la historia cronológica y conocer, hasta aquí, hasta Isaías, lo único que existía era la Torá. Aleluya. Lo único que existía era la Torá. Él no podía ver la palabra de Dios, los escritos del apóstol Pablo, los escritos de los evangelios cronológicos, no existían. ¿A qué palabra se está refiriendo? No estoy anulando lo de ahora, lo que conocemos, sino que quiero que piense y vaya a Isaías. Hasta aquí, ¿se acuerda que vimos? Que la Sefer Torah estuvo 1000 años sola, aproximadamente. Que los profetas y el rey David y todos ellos, y Salomón y todos ellos, lo único que tenían como escritura era la Torá, la instrucción de Adonai, los 5 primeros libros, lo cual nuestro tiempo lo conoce por la traducción del griego como Pentateuco. Los 5 primeros libros eran suficientes para decir que era la palabra de Dios. Aleluya. Porque ahí estaba el buen mensaje. El buen mensaje, ahí estaba el camino, ahí estaba la verdad, ahí estaba la vida. El buen mensaje. Entonces, ¿cuál es el buen mensaje? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar sus mandamientos. ¿Por qué decimos, por qué dicen, por qué enseñan que esto está abolido? Es una tremenda contradicción que no pueden explicarlo. Porque Dios no se puede contradecir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios tuvo que renunciar y decir, chiquillos, me equivoqué, la Torá era solamente para... No. Él quiere que volvamos a su instrucción. Ahora leamos 1 Corintios 15, la Torá y el Mesías resucitado. Mire, leamos de nuevo. Vamos a leer de nuevo, ahora que usted sabe que la Torá. Mire, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Ya? ¿Cuál evangelio? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dígame ¿usted puede perseverar solamente por creer? Santiago dice, si tienes fe, muéstrame tus obras. No se puede perseverar solamente en el creer. Hay instrucciones. ¿Ya? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra
si retenéis, hay que guardar la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no creísteis en vano. ¿Ve? Aquí deja en evidencia que el creer solamente, si no retiene la palabra, si no la retiene, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, que el Mashiach, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ya? Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que sucede aquí, lo que está sucediendo aquí, es que lo que está pasando con Yeshua es que él está cumpliendo algo que estaba establecido en la Escritura. Él estaba establecido, estaba cumpliendo con algo que está establecido. Por eso dice, sécase la flor, marchítese la hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Las generaciones pasan, los tiempos pasan, pero su palabra permanece. Su palabra. ¿Cuál era la palabra para Isaías? Ya. Vamos, avancemos. Mire, esto es un pensamiento. La Torá sin el Mesías está, anótelo, y aquí vamos a decir algo fuerte. La Torá sin el Mesías está incierta, queda sin sabor, porque el Mesías es el que le da cumplimiento a lo que está escrito, pero no anula lo que está escrito, lo cumple. Lo cumple. La Torá sin el Mesías está incierta. El Mesías sin Torá es un falso Mesías. Aquí hay algo profundísimo. Profundísimo. La Torá sin el Mesías está incierta. Y el Mesías sin Torá es un falso Mesías. Entonces, ¿pero cómo? Si todos hablamos del mismo Mesías. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Mi Mesías me enseña Torá. Vuelva ahí al capítulo de Mateo, ¿verdad? Que lo tenemos. Mateo 4:23. Él anunciaba el evangelio del reino. Las buenas nuevas del reino. ¿Cuál? El buen mensaje del reino. ¿Cuál fue su problema con los judíos? Los judíos se guiaban más por las leyes orales, por las interpretaciones, y habían hecho mandamientos de las interpretaciones, y el mensaje de Yeshua es vuelvan a lo que está establecido, vuelvan a lo que está escrito. Yo les traigo el buen mensaje, salgan de donde están. Aleluya. Un Mesías sin Torá es un falso Mesías. Es un falso Mesías. Un Mesías que solo te pide que creas. Alguien que es enseñado y lo ponen como Mesías y solo cree en su muerte y en su resurrección y no tiene instrucciones de Adonai, no te enseña las instrucciones, es un falso Mesías. Mi Mesías se sacó esa careta romana que se trataba solo de creer y él se mostró, se sacó esas ropas romanas y él se mostró y está diciendo, vuelve al camino. ¿Ya? ¿Puede entender ese concepto? El Mesías sin Torá es un falso Mesías. Si su Mesías le está diciendo que solo basta con creer en él y no cumplir nada, es falso. Es falso. No es así. El Mesías vino a anunciar el reino. Y lo empezó a anunciar antes de morir y antes de resucitar. ¿Por qué? Porque el acontecimiento de morir y de resucitar es para el perdón de los pecados, para que el pueblo pueda volver. Pero el mensaje del reino se mantiene. Entonces, hay una conjugación entre el mensaje del Padre
Y el mensaje de los apóstoles, ¿cuál era el mensaje de los apóstoles? Nuestros pecados son perdonados, podemos volver al Padre. Solo, y tienen que creer, sí, hay que creer que Yeshua murió y resucitó. Pero volver al Padre significa volver a su instrucción. Volver al Padre significa volver a su instrucción. Amén. Avancemos. ¿Cuándo nació el Evangelio? Ahora, ¿cuándo nació el Evangelio? Mire, Hebreos 3:17 dice: ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Ya? ¿Con quién estuvo? Con el pueblo de Israel al salir de Egipto. Se disgustó. Mire lo que dice Hebreos 4:1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿De quién está hablando? Aleluya, porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Allí hay una mala traducción, el buena nueva. Ahí el traductor, cuando uno va al original, es el mismo, la misma traducción, buena nueva, ahí hay para evangelio, del griego. Pero el traductor dijo, no, aquí no puede estar hablando de evangelio para referirse al pueblo de Israel, porque tienen el concepto que el evangelio nace con Cristo. Pero mire, porque también a nosotros, o sea, ¿a quién se le anunció el evangelio primero? Al pueblo de Israel en el desierto. Y dice, temamos pues que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio, o dígalo como usted quiera, la buena nueva, pero ahí dice evangelio, ¿ya? Como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Mire, por no oír acompañada de fe. ¿Se acuerda que vimos fe? ¿Qué es lo que era fe? Emuná. Emuná, por no ir acompañada de fidelidad a la verdad. Emuná, de la raíz, emet. Emet es verdad. Y la emuná tiene que ver con tu fidelidad a la palabra de Dios. Si tienes fe, tienes obras. Aleluya. Entonces, mire, analice todo esto. ¿A quiénes se les fue anunciado primero el evangelio? Al pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué es el evangelio? Y esto no es rebuscado, esto es ir al texto en contexto. Dice Juan Calvino, un protestante, dijo, un texto fuera de contexto es un pretexto. No usamos versículos para la enseñanza de la palabra, sino que en el contexto de qué está hablando, a qué se refiere, qué quiso decir. Y ahí hay la profundidad. Entonces, vuelve al 3:17. ¿Y con quién estuvo él disgustado? ¿De a quién se refiere? 40 años. Al Padre, ¿verdad? ¿No fue con los que pecaron? ¿Ya? Con los que pecaron. La definición de pecado está en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. ¿Ya? Porque el pecado es la infracción de la ley, de la Torá.
cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Se acuerda que no entraron? Dios tuvo que cambiar una generación completa porque no quisieron, porque escucharon la palabra, pero no quisieron ponerla por obra. Eso está diciendo en el verso 2 del 4:2. Aleluya, porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio. Ahí le pusieron la buena nueva. Aquí hay una mala traducción del evangelio. Le pusieron buena nueva porque no lo entendían hasta ese entonces. El evangelio es el mismo, por eso Yeshua llegó predicando el evangelio del reino. Aleluya. Cuando entraba a algún hogar decía: hoy ha venido la salvación. Aleluya, a este hogar. Hoy ha venido la instrucción del Eterno, hoy ha venido la instrucción del Padre a este hogar, a este pueblo. Vuelvan a la instrucción, vuelvan al camino. Aleluya, esta es la forma. Qué hermoso esto, amado hermano, aleluya. El evangelio no es algo que nace con la resurrección de Yeshua. Si Yeshua lo predicaba antes. Mire, la evidencia que aceptas al Mesías es que comenzamos a cumplir con guardar la Torá. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Qué él iba predicando? Voy a morir. Voy a morir. Y después voy a resucitar, y eso es el evangelio. No. El evangelio es la palabra de vida, es la palabra de verdad, aquella palabra que permanece para siempre. Y Yeshua lo anunciaba, Yeshua se los decía a los fariseos, a los saduceos, y se enfrentaba con ella, con sus interpretaciones. Le decían: vuelvan a lo que está establecido. Aleluya. Wow. Mire, veamos la palabra evangelio en inglés, traducido del griego al inglés. Dice gospel. ¿Oh? ¿Qué? ¿Pensaban que era un estilo de música? Sí. Gospel. Y gospel viene de una división. God, Dios. Y spell es deletreo. Dios instruyendo. Evangelio en inglés es Dios instruyendo. La instrucción. ¿Está más claro en inglés que para nosotros, verdad? El castellano. El deletreo. Dios deletreando, Dios dando las instrucciones. El buen camino que anunciaba Yeshua, que anunciaba un poco antes, preparando el camino de Yeshua, Juan el Bautista. ¿Qué es el evangelio? El verdadero mensaje. Ahora leamos. Ahora veamos. Mire. Ahora veamos. ¿Qué es el evangelio? La instrucción de Adonai. Si ese era el buen mensaje, el verdadero mensaje, y lo predicó Yeshua. Ahora, Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó conforme a las Escrituras, para seguir un evangelio diferente. ¿Qué? Para seguir un mensaje diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el mensaje verdadero de Cristo. Había un cumplimiento. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres o a Dios. Amén. Entonces, el evangelio diferente. ¿Cuál evangelio diferente? Mire, vamos. Anatema, la palabra anatema, del griego 331, G31, significa maldito. El apóstol Pablo diciendo: maldito el que enseñe otra verdad, otro camino. Maldito el que enseñe otra cosa. Maldito el que enseñe otra cosa. Qué fuerte está esto. Qué terrible. Mire, evangelios diferentes. Evangelios diferentes. Mensaje verdadero diferente. Un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? ¿Cuál? ¿Cuál es el evangelio diferente? El evangelio, ¿ha escuchado usted? El evangelio de la prosperidad. Pacta con Dios, ven y trae al altar. Los que dicen la Torá está abolida. La gracia nada más. La gracia nada más. La gracia sin cumplimiento. La gracia sin cumplimiento. El evangelio de amor, sin la instrucción, sin la Torá, que Cristo nos mandó a amar solamente. Eso es una mala interpretación del mensaje de Yeshua. Si los mandamientos, la Torá es amor, el camino de Dios es amor, quieres que te vaya bien, aleluya. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El evangelio de tú solo cree. Si creíste, basta. Eres salvo. No es suficiente. Si hasta los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. No es suficiente. Los apóstoles nunca enseñaron tales barbaridades. Los apóstoles nunca enseñaron tales cosas. Son mal interpretados porque nunca se quiere estudiar. Y cuando se estudia, se va a estudiar lo que viene con la corriente, con la religión, con las costumbres. ¿Evangelios diferentes? Sí. Todo mensaje que no está basado en la Torá es un evangelio diferente. Todo. Es un mensaje a medias, es un mensaje que carece de fuerza, que carece de verdad. Y le digo que de la verdad en la verdad no hay ninguna mentira. No brota ninguna mentira. En la luz no hay ninguna oscuridad. Precedencia. Yeshua predicaba del evangelio antes de morir, antes de cumplir con aquellas cosas. ¿De qué predicaba? Que vuelvan al camino, que salgan de sus malas interpretaciones. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué es evangelio? ¿Qué es el evangelio?
El Evangelio de Cristo es volver a la instrucción de Adonai por medio de Él. Por medio de Él. Muchos quieren volver al Padre. Quieren volver al Padre dejándole todo el trabajo a Yeshua. Él ya cumplió con todo. Para algunos Yeshua o Jesús, para algunos Jesús es la excusa para no cumplir. Ese es el Mesías sin Torá, el que elimina la Torá. Para otros, para nosotros, hemos descubierto, gracias al Padre, al Yeshua, que enseña Torá, que enseña a volver a las instrucciones. Complete su fe, complete esa fe que fuimos enseñados, que la fe era creer nomás, no es eso. La fe tiene una raíz profunda del hebreo, la fe hebrea, no la fe griega, no la fe romana. La fe hebrea, esa fe de Abraham. Esa fe de Abraham que es fiel. Esa fe de Abraham que elogia el Padre, que Dios elogia delante de Isaac, hijo de Abraham. Y le dice, tu padre cumplió con todos mis preceptos, con mis mandamientos. ¡Wow! Génesis capítulo 26. Esa fe que cumple, esa fe que desea cumplir, por amor, por acercarnos al Padre, no por obligación. No te pueden obligar a cumplir. Eso es irrumpir en tus pensamientos, irrumpir en tus decisiones. Dios es un caballero. Él te enseña y te llama. Tú decides. ¿Es solo creer o es cumplir? ¿Cuál es el Evangelio? Solo. Aleluya. Sí, hermano Matías Reinahuel, Deuteronomio capítulo 13 nos enseña a reconocer al que viene de parte de Dios. Aleluya. El que viene de parte de Dios enseña mandamientos, enseña Torá, enseña instrucciones. Y Yeshua a eso vino, no a eliminarlas, no a acabar con ellas, para que ahora solo sea la mala interpretación, el no saber qué es la fe. El no saber la raíz de la fe hebrea, no la fe griega, no esa fe romana, que ha limitado a la gente solo en creer y siguen sumergidos en lo mismo todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Bendito. Sí, Belercita números 14. Aleluya. Aleluya. El Padre está llamando a la restauración, a completar nuestra fe, a completar a todo el que es oveja, a completar nuestra fe y hablar de las instrucciones con amor, no como ley, no como eso impositivo, no, sino que su Torá, su instrucción es amor, es dulzura, aleluya. Es dulzura, dice que es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Su palabra, aleluya. Ayer lo leíamos, Jeremías 20. Me sedujiste, fui seducido, fuiste más fuerte que yo. Así es la palabra del Señor, así es la palabra de Dios, es verdadera, el verdadero mensaje es la instrucción, que podemos volver al Padre por medio de Cristo, porque Él murió por nosotros y resucitó. El fin de eso es Romanos capítulo 7, que nos toma nuevamente como su novia, que nos puede volver a tomar como su novia al morir. Tenía un fin, hay un fin. Aleluya. El Señor está llamando
¿Sabe? Estamos escuchando, y ayer lo decía, a gente que no tiene ninguna tendencia religiosa. Gente que está diciendo hay que salir de Roma. Que todo el sistema de fe y todo el sistema viene de ahí, de Roma. Daniel, capítulo 7, se está cumpliendo. Está el Señor dando claridad, sacando el velo de los ojos, completar la fe en el Señor, completar nuestro caminar con sus instrucciones. El Señor les bendiga. Espero que esto sea un aporte a su vida y no un enredo. Y si usted se enreda, preocúpese de ver bien. Si alguien necesita instrucción y ir viendo, me puede llamar. Podemos verlo. Yo voy a contestar de acuerdo a lo que sé, a lo que voy aprendiendo. Y es hermoso. La palabra del Señor es hermosa, maravillosa, es dulzura, nos da paz, nos limpia. Lo decía Pedro. Entonces, pidámosle al Señor que nos enseñe, enséñame tú, oh Dios, enséñame tu palabra, eterno Padre Celestial, enséñanos tus caminos, haz que volvamos a ti, haz que volvamos, que deseemos, que anhelemos volver a ti, que anhelemos y volver a tus instrucciones, que anhelemos volver confiadamente. Hay mucho que ver. Gracias, Padre eterno. Gracias por este evangelio, por estas buenas noticias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estamos comprendiendo tu palabra de la manera que fue escrita y saliendo de las tradiciones de hombres y viniendo a ti. Gracias porque podemos ver a tu pueblo que está en distintas religiones, en distintos lugares, distintas posturas de pensamiento. Allí está tu pueblo, rescátalo, Señor. Rescata a tu pueblo de las costumbres del paganismo, de las costumbres, Señor, de mentiras. Rescata a tu pueblo de defender mentiras, de defender posturas y pensamientos ideológicos, fisiológicos, Señor, religiosos. Que podamos venir a tu palabra, a tu instrucción, como tú lo estableciste. Bendito eres, Adonai, bendito eres, eterno Dios. Bendice la familia de la tierra, bendice y guarda a tu remanente, a tu pueblo, en los cuatro extremos de la tierra. Acuérdate de tu pueblo. Acuérdate de tu pueblo y visítanos. Visítanos, Señor, siempre. Gracias, Dios verdadero, gracias. Único y sabio Dios, gracias. Verdadero Dios del pueblo de Israel. Bendice esa tierra y la paz sea en Jerusalén. La paz sea para Jerusalén. Anhelo y deseo la paz para Jerusalén. Tu ciudad de paz, tu ciudad de paz, de donde tú vendrás a reinar. Gracias por los méritos de Yeshua, el único que tiene méritos, el único que tiene méritos de santidad, méritos de justicia, méritos de amor, méritos de juicio. Aleluya, el único que es digno de desatar los rollos. Aleluya, al final. Gracias, porque algún día le veremos. Bendito es tu nombre. Amén. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Nos vamos
Espero que haya anotado y que pueda entender. Aleluya. Amén, Matías. Nos estamos preparando. Estamos buscando aceite. Aleluya. Allí en el Getsemaní. Allí en el lugar de exprimir, lugar de prensa. Como dice su traducción original. Lugar de prensa. Donde se exprime, donde se le pone a prensa, a prueba ese fruto del olivo y donde sale ese aceite. El mejor aceite viene del padecimiento, de la aflicción. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. El Señor les bendiga. Shalom. Shalom Alejem. Hermanos, la paz sea con ustedes. Aprendamos. Corrijamos nuestros caminos. Cuando era joven, escuchaba a un hermano que cantaba: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y cantábamos sin entender. Hoy entendemos. Un abrazo. Estaremos en algún momento avisándoles si hacemos alguna transmisión a la noche para que compartamos, ojalá un Zoom, para que podamos estar conectados y unidos un rato. Hoy era noche de vigilia y no podemos reunirnos. Es noche de hablar de su palabra, de hablar de su Torá, de hablar de sus instrucciones. Es noche de hablar de la llenura del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que tuvo cumplimiento, aleluya, ahí en Jerusalén. Y no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos que es el Ruach quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Shalom.